Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios en esta mañana y antes de iniciar quisiera pedirles por favor que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, amado Señor, quiero suplicarte, Señor, esta mañana por la palabra predicada, Señor. Te ruego me perdones, Señor, mis faltas, mi pecado, y quiero rogarte, Señor, que sin embargo me utilices, Señor, en esta mañana. Y Señor, no considero que sea tal vez la persona más indicada, pero yo sé que tu gracia es más abundante, Señor, que mi pecado. Y quiero pedirte que me ayudes, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Quiero rogar por todos los que van a oír tu mensaje, Señor, seas tú obrando en cada uno de ellos. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El 31 de octubre del presente año se cumplirán los 508 años de la Reforma Protestante. Este movimiento comienza a ser contado a partir de la publicación que hizo Martín Lutero de sus 95 tesis en la puerta frontal de la Catedral Católica del pueblo de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Este documento se considera central en la Reforma Protestante. En ella se enumeran 95 abusos del clero, sobre todo en relación con la venta de indulgencias, es decir, pago de remisión de penas de pecados terrenales por la Iglesia Católica Romana. La intención de Lutero era utilizar esas 95 tesis como base para un debate académico. Su acusación a las prácticas de la Iglesia se diseminaron rápidamente y más con la invención de la imprenta. Si bien la Reforma se acredita y con razón a Martín Lutero, este movimiento tuvo sus predecesores. Fue un movimiento compuesto de muchos hilos, muchos factores confluyeron para que se diera la Reforma Protestante. Este movimiento duró más de 2 siglos. Y aunque aquella tarde del 31 de octubre de 1517 se considera el inicio de la Reforma, en realidad fue más bien el trascendental inicio de su largo desenlace final. La Reforma no sucede en un vacío. Como dijimos, la Reforma tuvo predecesores como John Wycliffe en Inglaterra, como Jan Hus en Bohemia, como los hugonotes y los petrobrusianos en Francia, o como los valdenses en las regiones de los Alpes de Francia e Italia, quienes se extendieron también a otras regiones del centro de Europa. Pero ya para 1500 la Inquisición prácticamente los había desarticulado a todos estos movimientos. Sin embargo, se queda algo, un hilo que conduce, que conecta a un predecesor con otro. Por ejemplo, Jan Hus fue influenciado por John Wycliffe y a su vez Hus escribió cosas que Martín Lutero fue influenciado a través de sus escritos. La providencia de Dios hizo que este movimiento reformado, que principalmente era teológico, convergiera con otros como el surgimiento de las universidades en Europa, los descubrimientos realizados por Copérnico y Galilei, es decir, el sol no es el centro la Tierra no es el centro del universo. Es el Sol y los planetas giran alrededor del Sol. Esos descubrimientos, así como la traducción de la Biblia al lenguaje vernáculo, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán,
Tyndale tradujo la Biblia al inglés. Todo este movimiento también estaba en un contexto oscuro, sociocultural. Los abusos del Sacro Imperio Romano, junto con la explotación campesina de una monarquía lujuriosa. A este periodo de cambio se le conoce como el Renacimiento. Es ese periodo transicional entre la vida medieval y la moderna en los siglos XV y XVI. ¿Qué es lo que había ocurrido con la iglesia? Desde mediados del primer siglo hasta los 1500, el mundo estaba sumergido en la miseria y en el completo oscurantismo. La religión oficial se había politizado completamente, utilizando los mismos métodos que usaban los césares romanos, es decir, el puesto del papa valía dinero. Roma había comprometido la fe y la verdadera religión. El Sacro Imperio había velado la verdad y había quitado al pueblo la libertad de interpretar las Escrituras. La Iglesia Católica Romana había secuestrado el Evangelio de la gracia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se hizo esto? Tal como lo definiera el Concilio de Trento, para responder a la Reforma Protestante. Las fuentes de la revelación de Dios son la Biblia y la tradición, y ambas son interpretadas por el Papa. Nadie podía interpretar las Escrituras excepto el Papa. Entonces, el Papa y la Iglesia eran presentados como mediadores para la salvación a través de una vida sacramental. La Iglesia Católica Romana del siglo XVI enseñaba que las bendiciones de la salvación obtenidas por Jesús solo podían aplicarse a través de los sacramentos de la Iglesia. La Iglesia vendía indulgencias a las personas para darles un paso directo al cielo sin pasar por el purgatorio, enseñanza que no se encuentra en la Biblia. Se pagaba por los pecados pasados y futuros. El Papa León X ofreció indulgencias a todos los que donaron dinero para la Basílica de San Pedro en Roma. No cabe duda que esto desencadenó en la respuesta que hizo Lutero en sus 95 tesis. Y su tesis número 28 dice: es cierto que cuando el dinero tintinea en el cofre, la codicia y la avaricia pueden aumentar, pero cuando la Iglesia intercede, el resultado está solo en manos de Dios. El artículo 28 estaba atacando completamente a todas las enseñanzas de la Iglesia y el Papa como intermediarios de la salvación. Martín Lutero fue convocado por la Dieta de Worms a una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso era la Dieta de Worms, una asamblea de príncipes. Lo convocaron a Martín Lutero para que se retracte de las 95 tesis que había escrito. La respuesta de Martín Lutero fue la siguiente: no quiero ni puedo retractarme a menos que se me pruebe por el testimonio de la Escritura y por medio de la razón que estoy equivocado. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni en el de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios, y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. En la respuesta de Lutero se encuentra uno de los principios que la segunda generación de reformadores iban a sistematizar a la cabeza de Juan Calvino, que se conoce como las 5 solas.
Y el principio que está en la respuesta de Lutero tiene que ver con una de ellas, sola Escritura. ¿Qué está diciendo Lutero? No existe ninguna otra autoridad por encima de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son la única y suficiente e infalible regla de fe y práctica. Y en esta mañana quiero invitarles, hermanos, a meditar acerca de las Sagradas Escrituras y sus atributos y sus características a través del Salmo 19. Por favor, si pueden ir al Salmo 19, versículos 7 y 9. Salmo 19, versículos 7 al 9. La palabra de Dios en el Salmo 19, versículos 7 al 9 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En esta mañana, hermanos, vamos a ver 6 cosas que está resaltando este salmo acerca de los atributos de la palabra de Dios. Perfección, fidelidad, rectitud, pureza, limpieza y veracidad. No se preocupen, hermanos, vamos a terminar a tiempo, no va a ser largo la prédica. Una vez más, perfección, fidelidad, rectitud, pureza, limpieza y veracidad. En primer lugar, la Escritura es perfecta. Versículo 7, nuevamente leemos la primera parte. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El salmista menciona la ley de Jehová para referirse a la voluntad revelada por Dios. La revelación de Dios es perfecta, está diciendo el salmista. Es un adjetivo que se puede traducir también como sin defecto, entero, íntegro, completo, cabal, lleno. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la ley de Dios es suficiente, es completa. Apunta a la suficiencia de las Escrituras. La Biblia claramente no es un libro de ciencias, ni nos habla de todos los temas que se nos ocurra. La suficiencia de las Escrituras tiene que ver sobre todo con la salvación del hombre. Dice en este versículo que convierte el alma. Esto nos recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Le dijo: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Las Escrituras te van a dar la sabiduría que te lleva a la salvación. Y dice, mediante la fe en Cristo Jesús. Asimismo, las Escrituras son suficientes para decirnos cómo debemos vivir la vida cristiana. En el mismo pasaje, más abajo, en el versículo 16 y 17, dicen lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Las Escrituras son suficientes, hermanos, y está diseñado para cubrir o satisfacer todas las necesidades espirituales que tiene el hombre. Si tú tienes más de, 5 o 6 años en el cristianismo, en algún momento seguro has luchado contra la ansiedad, contra la angustia.
A mí me ha pasado. Y la única forma en la que puedes sostenerte, en que puedes encontrar paz y tranquilidad en medio de esa angustia, en medio de esa ansiedad, es leyendo la palabra de Dios y orando a Dios. Tienes una congoja en el corazón que no sabes por qué está ahí. Tienes una desesperación y no sabes cómo se va a ir esa desesperación. Y lo único que atinas a hacer es leer la palabra de Dios y orar a Dios. Porque como dice las Sagradas Escrituras, la Biblia es lo que necesitamos. La Biblia es lo que nosotros realmente necesitamos para estar en paz, primero con Dios y paz con los que nos rodean. El salmista nos recuerda esta tremenda verdad, que la revelación de Dios es suficiente para nuestras necesidades. En segundo lugar, la Escritura es fiel. La segunda parte del versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra fiel en el hebreo significa literalmente seguro. Indudablemente esto está apuntando a la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Fiel quiere decir confiable. Esto tiene que ver con el mismo carácter de Dios. Tenemos a un Dios inmutable, que no va a cambiar de opinión cuando ha dicho que te va a hacer el bien. Él ha prometido por amor de su nombre que va a cumplir las promesas que te ha hecho en las Sagradas Escrituras a través de Cristo. Él no va a cambiar. La confianza que debemos tener en la palabra de Dios es como la de un niño le tiene a su padre. Entonces, la confiabilidad tiene que ver con la persona que está dando el testimonio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahí es: ¿cómo es nuestro Dios? ¿Es como los dioses paganos, como los dioses griegos que son semejantes a los hombres y que por capricho pueden cambiar de opinión en cualquier momento? ¿O por lo contrario tenemos a un Dios que no cambia, que es inmutable y que va a cumplir todo lo que ha prometido? Si hay dos personas que ven un robo y uno de ellos está sobrio y el otro está ebrio, ¿cuál testimonio vale más? Obviamente el del sobrio. Ahora imagínense que el testimonio que encontramos en las Sagradas Escrituras es la de Dios. No es ningún hombre. Es la de Dios. Acerca de Dios, las Escrituras nos dicen en Números 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Imagina que estás atravesando por una crisis económica. No tienes dinero y estás tentado a sacrificar los domingos para conseguir recursos. En medio de eso lees la palabra de Dios y donde la palabra de Dios te apunta a que Dios tiene cuidado incluso de los pajarillos del campo. Ellos no trabajan, pero Dios los cuida. ¿Cuánto más no cuidará de ti? ¿Lo crees? ¿Crees el testimonio confiable de la palabra de Dios? Los mandamientos de Dios no solo son fieles, sino que hacen al simple sabio. El simple en las Escrituras es un necio. Es uno que vive alejado de Dios, es uno que no considera la voluntad de Dios. Pero dice que ese necio, ese simple, puede convertirse en sabio. ¿Cómo? Cuando recibe la instrucción de la palabra de Dios y lo aplica a su vida.
El sabio empieza a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, y así deja de ser un simple y se convierte en sabio. Toma decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y para que tome decisiones conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios tiene que morar en su vida. De lo contrario, seguirá tomando decisiones simples, decisiones necias. Para que tú seas sabio, la palabra de Dios tiene que abundar en tu corazón, en tu vida. En tercer lugar, la Escritura es recta. El versículo 8 en la primera parte dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El hecho de que las Escrituras sean rectas significa que son derechos, que son buenos, que son justos. Obviamente esto está contrastando con lo torcido. En otras palabras, la Escritura es segura y beneficiosa para nosotros, para nuestros caminos. El Salmo 25, versículo 8 lo dice de esta manera: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Sus mandamientos son rectos porque Dios mismo es recto y justo. Eso nos está dando a entender el Salmo 25. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Gerardus Voss, en su teología bíblica, dice que aún el hombre sin pecado, es decir, Adán cuando no había pecado aún él necesitaba las instrucciones de Dios. Dios tenía que comunicarle lo que estaba mirando, lo que estaba observando. Dios le comunicaba y él estaba entendiendo lo que estaba pasando. Incluso el hombre todavía no había caído, necesitaba las instrucciones de Dios para entender lo que estaba mirando y lo que estaba viviendo. Dios le explicaba y le comunicaba el camino que debía seguir, ¿no ve? No vas a tomar del árbol de esto, del fruto del árbol de este. No lo vas a tomar. De todos los demás puedes tomar, pero no de este. Le estaba instruyendo el camino a seguir. Y eso nos muestra una cosa, que el hombre, aún el hombre no caído, para comprender a cabalidad la realidad que está viendo y que está viviendo, necesita de la instrucción de Dios, necesita de la voz de Dios, necesita de la palabra de Dios. Y si un hombre no caído necesitaba de la instrucción de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que luchamos todavía con el pecado que mora en nosotros? El camino de los mandamientos de Dios es lo que más nos protege, lo que más nos beneficia y lo que nos hace felices. Deuteronomio 6:18 dice: y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. La Biblia te manda a perdonar 70 veces 7. Cuando ya hemos perdonado 2 veces, ya no queremos, ¿no? Ya es difícil una tercera vez, no. Ya te he perdonado 2 veces, ya no te puedo perdonar. ¿Cuán difícil es para nosotros seguir perdonando? Pero la palabra de Dios sigue diciendo que debes perdonar 70 veces 7. ¿Tú le crees a Dios cuando dice que la palabra de Dios es beneficiosa para nosotros y que nos alegrará el corazón? Pero cuando ya se trata de perdonar,
cuando se trata de luchar con el pecado, con el orgullo que está en nosotros, pensamos que la palabra de Dios ya no es beneficiosa. Pensamos que ya no va a hacer lo que está diciendo, nos va a alegrar el corazón. Cuán liberador es, ¿no?, para nosotros cuando perdonamos. Cuán liberador es para nosotros saber que podemos perdonar y que la gracia de Dios nos ayuda para perdonar. Y otra vez, es que recordamos que la palabra de Dios es beneficiosa y que va a alegrar nuestros corazones. En cuarto lugar, la Escritura es pura, dice en la segunda parte del versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra puro también se puede traducir amado, claro, limpio. La pureza de la palabra de Dios hace referencia a su claridad. La claridad de la palabra de Dios. Esto no significa que todas las partes de la Biblia son igualmente claras. De hecho, Pedro menciona que los escritos del apóstol Pablo son difíciles de comprender. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Tampoco significa que sea igual de claro para todas las personas. En Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31, ustedes se acuerdan cuando hay un eunuco, ¿no? Y Felipe escucha que él está leyendo las Escrituras y está leyendo al profeta Isaías. Y el versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y Felipe le explicó lo que ese texto significaba en Isaías. Es por eso que la iglesia necesita de maestros, de pastores. Y Dios mismo ha dado a su iglesia pastores, como dice Efesios 4, versículo 11 al 13. La iglesia continúa necesitando la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que el Espíritu Santo ha inspirado en la palabra de Dios. Necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo. Y no todos vamos a entender con la misma claridad, pero sigue siendo claro el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? El Evangelio. El Evangelio sigue siendo claro. Una vez más, Pablo le dijo a Timoteo que desde tu niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un niño puede entender el Evangelio. La palabra niñez aquí es bien particular, ¿no? Entonces, desde la niñez puedes saber y puedes entender el mensaje principal de la palabra de Dios, que es el Evangelio. Sí, hay muchas partes difíciles en la Biblia, difíciles de comprender, pero el mensaje central, el mensaje principal, el mensaje que salva es claro. Es precisamente por su claridad que las Escrituras alumbran los ojos. Recordemos que esto también es un obrar del Espíritu Santo. Al final, la tercera persona de la Trinidad que nos quita la ceguera espiritual para que podamos ver a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Quién obra en esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quita la ceguera que tenemos en los ojos y nos permite ver a Cristo y aferrarnos a Cristo para la salvación. Esa misma claridad es la que capacita al hombre de Dios para toda buena obra,
como ya vimos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Imagina que te proponen un negocio. Te proponen un negocio, el negocio suena bien, parece que va bien, pero el asunto viene al final. El negocio involucra evadir impuestos. En ese momento recuerdas la prédica del pastor Edgar en Sofonías 1:9, y ahí dice: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta y los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Así que no puedes fingir que no sabes lo que dice la Biblia. Enseña con claridad lo que no debes hacer. La Biblia te prepara para toda buena obra. ¿Crees que esto es verdad? En quinto lugar, la Escritura es limpia, dice el versículo 9 del Salmo 19. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra limpio también se puede traducir como justo, puro, lo cual está apuntando a la ausencia de impurezas, de suciedad o de contaminación o de imperfección. Tal como dice el Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La limpieza de la palabra de Dios apunta hacia su estabilidad, a su eternidad, porque la segunda parte dice que permanece para siempre. Nos recuerda las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. Estos versículos me hicieron recordar una pintura que vi hace poco tiempo atrás. En esta pintura se ve una hierba verde en el campo y pequeñas flores floreciendo que representan las obras del hombre. Y de fondo está un monte imponente. Ese monte tiene vegetación, en lugar de mostrar piedras, muestra vegetación. Todo está floreciendo. Y al pie de este monte está una cascada, un río que está fluyendo, una cascada, donde el agua viva está vez y tras vez fluyendo. Hace referencia a las aguas vivas que Jesús ofrece a la mujer samaritana. Evoca a un Dios que permanece para siempre y que su palabra también permanece para siempre. Esa agua viva que todos nosotros necesitamos para que florezca en nosotros las obras de Dios. Dios nos creó y nos conoce perfectamente. No necesita que alguien le diga a Dios, ¿sabes qué? El hombre es así y así. No. Él nos creó, Él sabe exactamente tal como somos. Por esa razón su palabra seguirá siendo pertinente y autoritativa para todos nosotros. La palabra de Dios nunca va a pasar de moda para nosotros, porque siempre va a ser pertinente, porque siempre el hombre tiene las mismas necesidades y lidia con los mismos problemas. La palabra de Dios no va a cambiar. No va a cambiar. Siguen siendo oportunas, siguen siendo valiosas para nuestra vida. Por eso la advertencia de no agregar nada o de quitar algo de la Biblia. Porque su palabra, tal como ha sido revelada, es pura
Es limpia, es decir, es eternamente estable. Nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y mañana. Y nuestro mismo Señor dijo en Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando escuchas decir a alguien que se considera cristiano, yo pertenecía al grupo de alabanza, yo tocaba en la iglesia, pertenecía a una iglesia local, pero ahora estoy alejado y no ves ni siquiera un rasgo de que quiera intentar volver a la iglesia. La palabra de Dios no ha cambiado y sigue diciendo lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. No ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo limpia, pura, permanente, eterna. En sexto lugar, la Escritura es verdad. En la parte final del versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra verdad en el original es un adjetivo, no un sustantivo, que significa literalmente fieles, seguros, verdaderos, veraces. Algunos comentaristas llaman a estas características de la palabra de Dios como la inerrancia de la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando Dios habla acerca de cualquier cosa, es siempre real, correcto y acertado. En consecuencia, podemos confiar siempre en la palabra de Dios. La Biblia es inerrante porque es infalible. No puede tener errores y errar, porque justamente el que la dio es sin defecto, sin mancha. Eso nos dice y eso nos recuerda Números 23:19, que ya leímos. Dios no es hombre para mentir, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un conflicto entre lo que tu profesor de la universidad dice y lo que la palabra de Dios dice, ¿a quién le vas a creer? ¿A tu profesor o a la palabra de Dios? Evidentemente a la palabra de Dios, porque es inerrante. Hermanos, hemos recordado 6 características, 6 atributos de la palabra de Dios. Todos ellos nos debería a nosotros incitar, amar y volver a la palabra de Dios vez tras vez. Como bien decían los reformadores, no es posible un avivamiento sin una reforma. Y la reforma debe comenzar con nuestra primera fuente de autoridad, la Escritura. ¿Qué significa reforma? Reforma se refiere a la mejora o enmienda de lo erróneo, de lo corrupto, de lo insatisfactorio. Corregir, reformar. Entonces, un verdadero avivamiento se da cuando hay un despertar de la vida espiritual, un volver a la comunión real y profunda con Dios. Y voy a preguntar esto no como quien sea perfecto o como quien siempre hace esto, porque la verdad es que lucho. ¿Cuándo fue la última vez que realizaste un devocional? Con la firme intención de tener comunión con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que realizaste un devocional?
por el simple deseo de tener comunión con tu Dios, de estar en su presencia, de deleitarte y de reconocer todos los 6 atributos que hemos visto de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue? Acabamos de revisar todos los atributos que tiene la palabra de Dios, todas las características que nos deberían llevar a ir a la palabra de Dios, de deleitarnos en la palabra de Dios. Pero todavía para ti ahorita es oscuro, porque no tiene rostro. No tiene rostro. Eso es lo que me pasó a mí también con lo de las misiones. Yo a veces decía, Max, mucho te afanas con las misiones, ¿no? ¿Para qué tanto? Hasta que fuimos al norte paceño y las misiones cobró vida para mí porque ahora tienen rostro. Puedo recordar a personas, puedo orar por esas personas. Puedo sentir que hay necesidad de llevar el evangelio ahí, porque ahora tiene rostro para mí. ¿Sabes por qué no buscas la palabra de Dios para tener intimidad con Dios? Porque la Biblia, y a pesar de los atributos que te he dicho ahora, no tienen un rostro para ti. Y quisiera citar algo que escribió Juan Calvino para que tal vez ahora tenga un rostro para ti. Dice Juan Calvino, si buscas salvación, el mismo nombre de Jesús nos enseña que es de Él. Si buscas otros dones del Espíritu, se hallarán en su unción. Si buscas fortaleza, está en su dominio. Si buscas pureza, está en su concepción. Si mansedumbre, en su nacimiento. Porque en su nacimiento fue hecho semejante a nosotros en todo para que aprendiera a compadecerse de nuestro dolor. Si buscamos redención, está en su pasión. Si absolución, en su condenación. Si remisión de la maldición, en su cruz. Si satisfacción, en su sacrificio. Si purificación, en su sangre. Si reconciliación, en su descenso al infierno. Si mortificación de la carne, en su sepultura. Si novedad de vida, en su resurrección. Si inmortalidad, en su resurrección. Si herencia del reino celestial, en su entrada al cielo. Si protección, si seguridad, si abundancia de bendiciones, en su reino. Si expectativa sin temor del juicio, en el poder que se le ha dado para juzgar. Espero que ahora tenga un rostro para ti. La Biblia te ofrece todo eso y mucho más. Y esto me hace recuerdo a lo que vemos en Apocalipsis, cuando el Señor dice que está golpeando la puerta de una iglesia. ¿Sabes qué? El Señor está golpeando la puerta de la iglesia bíblica de Mayasilla. ¿Le vas a abrir? Y abrir la puerta significa abrir las Escrituras para tener intimidad con el Dios que te ha salvado. ¿Vas a dejar que la Biblia se empolve ahí en tu librero? ¿O vas a abrir la puerta y le vas a abrir el corazón a la intimidad que Dios mismo quiere contigo? El Señor está golpeando nuestra puerta, Iglesia Bíblica de Mayasilla. Y somos nosotros los que le negamos la intimidad a Él. Él quiere tener intimidad y comunión con nosotros, pero nosotros no. Eso me recordó una persona que conocí recién y que casi todas las mañanas me decía, ¿has hecho tu devocional? Y con mucho dolor y con mucha pena tenía que reconocer que no. Esa intimidad con Dios es la que Dios quiere con nosotros.
sola Escritura, hermanos. Volvamos a las Escrituras. Oremos. Padre amado, Dios eterno, queremos agradecerte por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra revelada. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Bendito Señor. Gracias, amado Dios, porque tú has hecho que todo confluya. Hace más de 508 años para que la palabra de Dios pudiera llegar a nuestras manos. ¿Cuántas vidas fueron sacrificadas, Señor? ¿Cuántas vidas se perdieron por intentar traducir la Biblia a un lenguaje sencillo, a un lenguaje del pueblo? Tenemos Biblias de todas las versiones, de todos los, hasta tenemos en el idioma original, Señor. Pero las despreciamos. Las despreciamos porque no buscamos la comunión contigo, Señor. Esta generación tiene las versiones de todas las Biblias, habidas y por haber. Y sin embargo, su tiempo es tan limitado que no busca la intimidad contigo. Sus prioridades están en todo menos en ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos de verdad, porque no amamos a nuestro Salvador. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a volver a las Escrituras. Ayúdanos a volver a esos principios. Ayúdanos a volver a la palabra de Dios que revela a Cristo y este crucificado. Ayuda a amar la palabra que tú has permitido que llegue a nuestras manos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.